ángulo 6 son las relaciones trigonométricas básicas. ¿Okay? Las relaciones trigonométricas básicas son el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Estamos hablando de alfa en el ángulo que en el primer cuadrante. ¿Ok? Aprovecho. Fíjense que la relación del seno de alfa, si esto se llama H. Alguien me dice cuánto es la relación del seno de alfa. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto sobre la hipotenusa sería, el opuesto ¿cuál sería? Este, ¿verdad? B sobre H. Si lo hacemos para el coseno, la misma literatura, la adyacente sobre la hipotenusa, o sea que queda que A sobre H. Y la relación si conozco A y B, me la calcula la tangente, ¿no? Que es el seno sobre el coseno. O sea, el seno queda B sobre H sobre A sobre H y eso queda justamente B. ¿Sí? Estas son las tres relaciones trigonométricas fundamentales y básicas que tenemos. Además, si suponemos, por ejemplo, que estamos en una circunferencia de radio 1, ¿sí? Este es un punto de XY, este sería un ángulo 90, este sería F, este sería esta proyección XY. Si nos vamos a este ángulo θ, alfa, entonces tenemos que vale el teorema de Pitágoras y que este elemento al cuadrado más este elemento al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? La hipotenusa vale 1 y por esto vale 1. Pero resulta que está relacionado con el ángulo X. Si yo tomo el seno de alfa, me queda el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero esto vale 1 y el cateto opuesto es X. Se ha pegado. El opuesto es adyacente, el opuesto es X. ¿Sí? Entonces, el opuesto es X, vale Y, y el coseno me queda el adyacente sobre el hipotenusa, o sea, X sobre 1. Entonces, o sea que X representa el coseno y Y representa el seno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, con respecto a este ángulo alfa, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿vale el teorema de Pitágoras? ¿Vale? O sea que si decimos que y cuadrado es lo mismo que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado. ¿Y esto da exactamente cuánto? Pero por ejemplo en física hay casos en donde requerimos, por decir algo, del seno para hallar la componente en X de un módulo. Claro, por ejemplo. Ahora fíjense, esta relación que tengo aquí se da porque este ángulo es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es que tiene un lado de 90 grados. ¿Sí? Si por ejemplo tuviéramos aquí un ángulo θ, entonces ya tendríamos que unas relaciones entre el seno y el coseno. Por ejemplo, si conocimos cuánto vale H, entonces este coseno tenemos que ver por el seno de θ vale. Pero esto H puede ser una componente en X y esta puede ser una componente en Y. La componente X y esta sería la componente Y. Estoy usando el ángulo alfa. ¿Ok? Sí. Esto es pensando que H tiene una componente. Aquí lo que estoy diciendo es que H tiene una componente en X. ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces fíjense, lo importante es darnos cuenta aquí que cada vez que yo tengo un ángulo, yo siempre obtengo relaciones trigonométricas de manera automática. ¿Verdad? Y fíjense lo siguiente. Si yo tengo aquí ahora una recta, aquí tengo un ángulo θ, y tomo dos puntos cualquiera, P, P1 si quieren, y P2, ¿verdad? Si yo supongo que este es un eje X y este es un eje Y, entonces estoy diciendo que aquí tengo una coordenada llamada aquí 1, aquí Y1.
Y aquí tengo una coordenada de x2. Y aquí una coordenada de x. ¿Verdad? O sea que si tomo, veo esta diferencia y veo esta diferencia obviamente va a ser. Eso es lo de distancia euclidia, ¿verdad? Sale de casa. Este punto sería x2 menos x1. Si esto es x2 y le quito x1, esta sería la diferencia. ¿De acuerdo? Y de manera análoga que ocurre, y2 menos. Fíjense ustedes lo siguiente: que si yo veo este triángulo grande, aquí tengo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y si veo este triángulo más pequeño, tengo el mismo ángulo de 90 grados. ¿Sí? Es como un ángulo tita. Pero resulta que si se dan cuenta, este triángulo es exactamente este triángulo grande, ¿sí? ¿Cómo así? Claro, lo que hago es, si esto vale y2 menos y1, lo multiplico por un factor y puedo llegar aquí. Y lo mismo ocurre aquí. x2 menos x1 por un factor, puedo llegar aquí. ¿Sí? Entonces decimos que esos triángulos son congruentes, ¿verdad? Además, si uno ve la congruencia, este lado congruente este lado, este lado congruente este lado, Entonces, este lado congruente. alfa vale lo mismo que teta. Entonces, esto quiere decir que el ángulo alfa es exactamente el ángulo. Bien. ¿Sí? Eso nos permite hacer lo siguiente. Yo conozco esta relación aquí. Esta relación es que la tangente de θ, que es este lado, a este lo llamamos B, ¿verdad? Sí. Y al otro lado lo llamamos A. ¿Recuerdan? Bueno, entonces esto es B sobre E, ¿verdad? Pero B es exactamente este lado pero amplificado, ¿sí? Este B es congruente con este lado que está aquí. Sí, para Por una lo proyección. tanto, ¿esto sería cuánto? B sería igual a P2. Exacto, sería y2 menos y1, ¿cierto? Ajá. Y este es y2 menos y1. Pero esto es exactamente la tangente de alfa, ¿sí o no? La pendiente. Bueno, o sea que la tangente de alfa es la diferencia de las coordenadas. Eso sería la inclinación de la recta. ¿Ah? Eso sería la inclinación de Y la como este ángulo alfa, este ángulo tita sí demuestra la inclinación de la recta. ¿De acuerdo? No. Por lo tanto, que yo digo que la tangente me mide la inclinación de la recta. En realidad es el ángulo. La pendiente, pues. Bueno, pero sí está asociada. La pendiente es entonces la tangente de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, fíjense, ¿por qué es útil esto? Bueno, porque si yo ahora a mí me dan una serie de puntos, supongamos, yo tengo que el punto 1 está en 3, 5 y el punto 2 está a 4, 3. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que existe desde el punto 1 hasta el punto 2? ¿Verdad? Bueno, para resolver este problema, nos digan, lo que tenemos que hacer es sencillamente darnos cuenta que este triángulo que tengo aquí es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo yo tengo que es válido el teorema de Pitágoras. Esto me permite entonces decir que x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado es igual a d al cuadrado. ¿Sí? O sea, que quiere decir que la raíz de d cuadrado es lo mismo que el valor absoluto de d, ¿cierto? Es lo mismo que la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ah, lo tomo como proyección. Ok, quiere decir entonces que d es más o menos la raíz La distancia entre de x2 menos y1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Pero no existen distancias negativas, ¿verdad? Por lo tanto, la solución es Positivo, se toma. bueno, ya que la distancia siempre es estrictamente mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces la conclusión es que si yo quiero medir la distancia entre dos puntos Sí, supongo. con estas coordenadas, ¿sí? Ajá. Entonces esto es sencillamente la raíz de la diferencia de sus componentes en x y componentes en y. Y esta distancia es lo que se llama la distancia Euclidea.
euclidia, Sí. euclidia, ¿eh? O, Métrica. sí, o usual. Bueno, sí, vamos a acuerdo. Entonces, si yo quiero calcular, saber qué distancia existe entre este punto, la distancia entre el punto P1, 3, 5, y la distancia entre este punto 4, 3, Identificamos el 1 y el 2. sencillamente lo que tengo que identificar es X1 si este es y de 1 y 2. si es X1, X2, X1, Y1, X2. Sí. Eso lo sacamos con el sistema de referencia y listo. Claro, entonces bueno, aquí yo tengo una diferencia de x2 que es 4 menos x1 que es 3, yo le doy al cuadrado Más y luego 3, 3 5. menos 5, ¿cierto? El cuadrado quedaría. Le vamos al cuadrado, la diferencia, esto me queda 1 al cuadrado más 3 menos 5 es menos 2 al cuadrado, y esto me queda menos 1 más 4. Uno se pregunta si la distancia de este punto que llamé P1, ¿verdad? A este punto P2 será igual a la distancia del punto, o sea, medir de aquí a aquí, yo coloqué 1 metro y me dio raíz de 5, ¿cierto? Ahora va a venir en sentido contrario. Voy a medir primero P2, Y luego P1. exacto, A ver si es igual. Profe, pero tiene sentido, profe, tiene sentido de que la distancia de P1 a P2 sea raíz de 5. Claro, porque ¿cuánto vale raíz de 5? No es la conversión, pero Profe, no sé. pero P1 y P2 tienen la distancia que de P2 a P1. Bueno, pero eso no lo sabemos. ¿Por qué? Entonces colocamos que este es 3 menos 4 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Cierto. Sí, 2.24. Claro, te das Menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y exactamente. 1 más 4. ¿Cuánto va? Por lo tanto, la conclusión 2.24. es que la distancia de P1 de X1 Y1 y P2 de X2 Y2 es exactamente igual a la distancia de P2 de X1 Y2. Bueno, pero pueden haber casos que la distancia varíe si se mide de diferentes órdenes. Con la distancia esta que uno llama euclidia, No. ¿Qué hizo? Invirtió los puntos. Claro. O sea, a ver si de 2 a 1 Ah, hay ok. diferencia de 1 a 2. y coincide, porque Claro. si yo tengo 1 metro y de aquí a aquí mide raíz de 5, si el metro mide raíz de 5, Y ahí también. cuando lo volteo tiene que medir lo mismo. 35, exacto. En esta distancia euclidia, Y va a ser positivo por el cuadrado. Siempre se tiene que cumplir que de 1 a 2 igual que siempre 2 se a 1. tiene que cumplir que cuando yo tomo 2 puntos, mira, entonces fíjate que resolver este problema de medir D es lo mismo que encontrar cuánto vale la proyección con respecto a estos ejes. O sea que la proyección siempre es menos, ¿sí? Aquí estamos suponiendo de que yo fijo, en realidad, si uno se da cuenta, el problema mío es este, yo tengo 2 puntos, P1 y P2, No se da ese cuenta. fue el problema inicial. Sí. Y entonces, ¿qué hago yo? Bueno, me mandan allá cuál es la distancia que existe entre P1 y P2. ¿Ok? Ese es el problema inicial. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo conozco, Como entre 2 puntos pasa una recta. bueno, eso ya no sé qué es un segmento. Ahora, ¿qué sé yo? Yo lo que sé es lo siguiente, que yo puedo pensar este problema en un sistema de coordenadas. Fijo un punto material, este. ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces trato de ver, si yo por ejemplo trato de ver eso y trato de fijar un punto material más acorde con la situación, entonces yo diría lo siguiente. Buenos días. Le hago la extensión aquí y fijo este punto material. Este es mi punto material. Y este sería entonces Salud. mi eje X, mi eje Y. ¿Se dan cuenta? Cierto. Y en base a mi eje X, Y, fijo la coordenada. Esta es la coordenada X1. Esta sería la coordenada X2. Esta es la coordenada Y1. Y esta sería la coordenada Y. Bueno, entonces mi problema ahora se queda, si este es un ángulo alfa,
¿verdad? Allá le coloqué θ primero. Entonces, este ángulo que tengo aquí es un ángulo alto. Pero estos dos ángulos son congruentes. Por lo tanto, encontrar esta distancia, de que aquí, la distancia es equivalente a encontrar Pitágoras aquí. ¿Sí? Ese es el análisis que se hace. Sí. Ese análisis conlleva aquel resultado que tiene. No, porque ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces, compárate con esto para ser más corto. por eso es que nosotros vemos en el capítulo 0 el eje coordenado. El eje coordenado lo que hace es fijarme un sistema de referencia. Yo también lo puedo pensar como que este es X y este es un ángulo θ. Eso lo pienso polarmente, coordenadas polares. ¿Sí me acuerdo? Y así voy introduciendo las distintas. Entonces, fíjense ustedes, y lo que nosotros ahora determinamos es lo siguiente: una recta cualquiera, una recta, siempre tiene la coordenada A por algo más B, ¿sí? Donde este A que representa la pendiente, ¿sí? Y este representa la traslación. Altura. Bueno. ¿Sí? ¿Y cómo determino yo la pendiente? Una manera automática sería medirle la tangente al ángulo θ. Sí. Porque cualquier objeto que yo tenga así y así, aquí tengo un ángulo 0 y aquí tengo un ángulo de 90. Sí. Pero si lo mido así o así, tengo un ángulo distinto Pero eso de es- 0 y 90. Pero eso sí Yo lo tengo veo que considerar el ángulo. de forma polar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Puede ser polar, puede ser cartesiano, puede ser. Entonces, fíjense, si la tangente de θ me expresa esto, ¿verdad? Entonces quiere decir que el parámetro A me va a medir y2 menos y1 sobre y2 menos x, ¿verdad? ¿Sí? Más un ángulo B, pero B está, si se dan cuenta, este es A y este sería B, ¿cierto? Lo que intersecta. Entonces sería un punto 0,y1. Entonces, este punto más 0,y1 me representa. Así que sí, la nota. Sí, hay una ecuación llamada punto pendiente. Sí. Es la de M, Y, O sea, tengo un punto, un dato, y ahora tengo la pendiente. Otro dato más. ¿Sí? Y la ecuación punto pendiente con un punto en y menos y sub 1 igual a pendiente por x menos x1. ¿Cuál es el punto que conozco? Es x1 y 1. Si yo extrapolo, yo digo y menos y sub 1 es igual a la pendiente. ¿Cómo calculo yo la pendiente cuando tengo dos puntos? Entonces ya la tengo aquí, ¿no? Sí. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y esto va multiplicado por X menos x menos y. Esta ecuación que ustedes tienen aquí les permite de manera analítica construir cualquier ecuación de la recta que pase por un punto, por dos puntos. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, corro aquí un momento. Y corro aquí. Vamos a suponer que yo tengo la recta usual de nosotros. Bueno, mejor. La pared tiene más. Vamos a suponer que yo utilizo a esta señora que ya yo conozco que pasa por el origen, ¿sí? Vamos a suponer que coloco el origen. Sí, vamos a suponer que coloco un punto de coordenada 1, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero calcular esta recta. Entonces el punto, tengo dos puntos. El punto 1 tiene coordenada 0, 0 y el punto 2 tiene coordenada 1, 1. ¿Cuánto vale la pendiente? 1 menos 0 entre 1 menos 0 es 1 entre 1. ¿Cuál son 2? Y eso. ¿De acuerdo? Y puedo elegir cualquier punto por donde pase la recta. El punto más sencillo por donde pasa la recta es este. ¿Sí? porque 1 menos 1 es 1. 1 menos 0 es 0. Ah, Ah, gracias. Un punto por donde pase la recta. Entonces, un punto por donde pase la recta puede ser, vamos a ver, elijo.
¿Y x menos 0 cuánto vale? Y x por 1 es x. Conclusión. Y menos 0 es y. O sea que esa recta es y igual a y. ¿Se dan cuenta? La bisecta. Esa sería la bisecta. La bisecta. Pero alguien puede decir, bueno, pero ¿qué pasa si en vez de tener el punto 1, 1, ahora yo tengo un punto que tiene una altura mayor? Vamos a suponer que tenga esta altura. Este sería 1, 2. ¿Sí? Y ahora mi recta, este ángulo que está aquí, este ángulo aquí, ahora yo tengo, bueno, por ahí no, contrario, ¿qué tal? Ahora tengo este ángulo, que es un ángulo muy diferente a ti, ¿verdad? Ahora tengo un ángulo alto. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, entonces vuelvo a calcular la pendiente. Ahora tengo el punto 1, 0, 0, y ahora tengo el punto 3. Vamos a poner el punto 3. Punto 3. 1, 2. Así que la pendiente vale 2 menos 0 entre 1 menos 0, ¿sí? Y eso da 2 entre 1. Vuelvo a calcularlo por el punto 0, 0. Y menos 0, una y. Bueno, vamos a hacer un poquito más de 0. Igual a la pendiente por x menos 0. 2 por x menos 0. ¿Cuál es la conclusión? Lleva. Y es verdad. Y es totalmente cierto. Porque esta, a medida que nosotros vamos aumentando la pendiente, ¿qué va haciendo? Simplifica solo la ley. No fue una pregunta, ¿a partir de qué punto se va tomando el ángulo? Es decir, por ejemplo, tienes esta recta con un ángulo alfa. Alfa no se podría tomar desde más arriba, por decir algo. No, es que tú puedes tomar alfa donde tú quieras. Ok. ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo decía, por ejemplo, que sí, tomarlo desde no sé lo mismo. Claro, el ángulo no cambia. Fíjense ustedes, este ángulo es igual que este ángulo, igual que este ángulo, siempre va a ser el mismo, ¿ves? Porque la medida con el transportador siempre te va a dar lo mismo. Es que parece distinto, pero... No, es igual, exactamente lo mismo. Porque si ustedes tienen esto y lo reducen, exactamente, no siempre colocaste con el más chiquito. Claro, para no hacer ese trazo ahí. Ok, bueno, fíjense. Y igual a x, y igual a 2x. Entonces, fíjense, aquella ecuación que tienen allá. Sí, ya no. Sí. Ya 2. Y 2. Es una herramienta analítica que le permite calcular cualquier ecuación de la recta. Esa es la ecuación de la recta, esa que estoy. Porque, por ejemplo, si ustedes, a diferencia de la tangente del ángulo no siempre es fácil de calcular. Si es Pero 90. eso sí. Si es 90, pues, ni modo. Si no, por ejemplo, uno dice, bueno, el punto 1 vale raíz de 2,1 más raíz de 3. Ay, Y el punto 2 vale 5 raíz de 5 más 4 raíz de 2, 3. y usando. ¿Sí? ¿Verdad? Y uno calcula la pendiente, entonces, y es menos el, vamos a suponer que lo hago por este punto. Por el punto 1 más raíz de 3 es igual a 4 raíz de 3 menos 1 más raíz de 3 sobre raíz de 5 menos raíz de 2 por x menos raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, y menos 1 menos raíz de 3 igual a 4 raíz de 3. Esto es menos raíz de 3 más 1 sobre raíz de 5 menos raíz de 2 por x menos raíz de 3. Si se dan cuenta,
simplifico. Fíjense, si ustedes quisieran calcular la tangente de este ángulo ¿Y el 4? manualmente, por 4. 4 por raíz de 3 menos raíz de 3. 4. Ah, no, 4 raíz de 3 menos el 4 menos 1, 3. 3 raíz de 3. Ah, ok, simplifico ahí. Este parcial se con calculadora. No sé si saquen calculadora, pero fíjense, si yo le digo a ustedes, calculen este ángulo. Bueno, no sé, pues, calculen este ángulo. Yo creo que sea calculadora o no sea, Lo dejamos equivalente, empezado, o sea, claro. no es necesario, no creo que le pongan un ángulo extraño. Pero fíjense, si ustedes le dicen Se calculen mete este pesado, ángulo, no deja. Lo dejamos expresado y listo. claro, lo deja expresado. Si ustedes le mandan a calcular este ángulo a la usanza vieja sin calculadora, ya la cosa se complica, ¿no? ¿Cierto? Claro, pero lo podemos dejar expresado y... ¿Verdad? No digo. Porque antes no me imagino cómo alguien pueda calcular esos valores. Claro, por eso. Entonces, fíjense, ustedes disponen de una herramienta que dado dos puntos cualesquiera, fíjense que estos son puntos cualesquiera, ¿verdad? Pueden saber cuál es la recta de manera fácil. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, una cosa que, claro, ya ustedes vieron todo esto, ¿no? Este es sencillamente un review ahí de las cosas. Profe, no tiene pasarle modelos de realización. Bueno, vamos a ver el libro, pero yo creo que debe ser algo así, que te mandan a realizar una tangente. Ok, pero fíjense ustedes lo siguiente. Si yo tengo dos rectas, una pregunta. Le pregunto lo siguiente. Esta sería una recta, ¿verdad? Sí. Y esta sería otra recta. ¿Cuánto vale la expresión analítica de esta recta y de esta recta? Sí. Tomen un punto cualquiera aquí. Un punto cualquiera aquí. ¿Qué coordenadas tiene? X, 0. ¿Sí? Entonces, esta recta que está aquí, ¿quién es el que cambia? ¿X o 0? Cero. El que cambia. ¿Quién cambia? X o 0. Por ejemplo, si yo elijo un punto aquí, sería un punto X1, 0, ¿cierto? Sí. Y así sucesivamente. Cambias X. Cambia X. ¿Y quién no cambia? Ah, ok, ya entendí. Entonces esta recta Y igual a 0. ¿Sí se entiende? Sí, tiene sentido. Profe, ¿usted viene con una aproximada? ¿Cómo? En ecuaciones aproximadas. Bueno, yo creo que hoy vamos a discutir algo de eso, en la ecuación de Profe, Y ahí. fíjense, y esta recta, ¿quién cambia? Este es el punto 0,y, 0,y1. ¿Quién es el que cambia? ¿Quién cambia? Y. Por lo tanto, esta recta, ¿cómo se llama? X igual 0. ¿Sí? ¿No me acuerdo? Entonces, fíjense. Si yo ahora tengo dos rectas cualquiera, póngase, esta es la recta A por A, y tengo esta recta C por A, este es un punto que intersecta ambas rectas. ¿Qué coordenadas tiene? Esa es la pregunta. ¿Ah? Uno no sabe, pero uno puede hacer lo siguiente. Supóngase que este punto se llama N. ¿Qué debe pasar aquí, en esta intersección? ¿Qué debe pasar? Hay una solución. N satisface esta. Sí. Y también la... Y también satisface esta. Sí. Y ambas tienen que ser iguales porque es el mismo punto, ¿cierto? Claro, la misma altura aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo igualo esas dos? Ok. A por N más B es igual a C por N más D. ¿Quién es el que necesito? N. Necesito esto, ¿cierto? ¿Y qué podría hacer yo ahí? Despejar. Y si despejo N, ¿cuánto me da? Pues... Por lo tanto, N queda A menos C. Ustedes son expertos en esto, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto da N? La diferencia de
de los coeficientes A y B, ¿cierto? Entonces, este punto N, ¿qué coordenadas tiene? Este punto N, ¿qué coordenadas tiene? X. Yo le puedo decir que una coordenada es N, ¿verdad? Y la otra, ¿cuál puede ser? O bien puede ser B o bien puede ser D. Es lo mismo, ¿sí o no? Pero vale lo mismo, ¿no? B y D. Es lo mismo. Sí. Ah, sí. Entonces fíjense, si yo tengo ahora la recta y igual a 3x más 1 y tengo la recta 5x más 2, ¿cuánto vale x? Vamos a suponer que este es y1, este es y2. ¿Cuánto vale x tal que y1 sea igual a y2? ¿Qué tengo que encontrar ahí? ¿Y cuánto valdría x según el cálculo que tengo aquí? Si yo identifico A y B, C y D. ¿Cuánto vale entonces? 2 menos 1, ¿cierto? Sobre 5 menos 3. ¿Y esto cuánto da? 1 y aquí da un medio. ¿Será verdad que un medio, cuando lo sustituyo aquí, me da igual a un medio sustituyendo aquí? Vamos a ver. Comprobarlo. 3 por un medio más 1. ¿Cuánto me da eso? 3 medios más 1. Cuando tengan un caso así, hagan lo que llaman los rusos transformaciones idénticas. Y aquí es fácil porque esto la suma, ¿no? Sí. 5. Bueno, lo que hizo ahí fue sacar factor común denominador. Sí, pero en realidad 1 es igual a 2 entre 2, 3 entre 3, 4 entre 4, 5 entre Pero si 5. no lo quieres, lo puedes hacer. Bueno, Hay que hacer. pero es que necesitaste. Bueno, es que necesitaste tenerlo en una unidad. Ya, lo que pasa también. Bueno, también es que es más cómodo tenerlo en una unidad, pues, no en una expresión de suma. Entonces aquí queda 5 medios más Q más 2. Y esto queda 5 medios más. Sí. Aquí sería 2 por 2 entre 2, ¿cierto? Ese sería 5 más 4 entre 2. Serían 9 medios. ¿Sí o no? ¿Es igual? No. No, Bueno, no. no es igual. ¿Y qué es lo que falla entonces? ¿Qué es lo que falla? Vean ustedes. D está bien. Sí, ¿verdad? 2. B está bien. Sí, que es 1. A está bien. ¿Cuánto vale A? 3, ¿Y cuánto le coloqué aquí? 5. Ah, menos. O sea, A ver, está bien. ya ustedes saben. ¿Y entonces cuánto da aquí? Menos un medio. Vamos a ver si esto causa diferencia a veces. Este sería negativo, ¿no? Sí. Entonces sería negativo. ¿Y este cómo sería? 3 menos 2. ¿Sería 4? ¿Sí o no? Y este sería como negativo. Entonces este que es negativo y este es negativo. Quiere decir que este es negativo. Y menos 5 más 4, ¿cuánto es? Ahora ¿Ven sí. el efecto que hace un negativo nada más en una ecuación? Uy, pero si yo lo tenía bueno, que no sé si está bien. Pero da lo mismo, no da lo mismo. Coloca pendiente los 5. Con el parcial con los 5. ¿Sí? Ah, por eso. Entonces un punto de intersección de 3x más 1 y 5x más 2 es x igual a menos un medio. ¿Y cuánto sería y? Cualquier valor que ustedes calculen aquí, si se dan cuenta, y1 y y2, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense, eso tiene que ver como el punto de corte entre dos rectas. Y la otra cosa es esto, fíjense. Por ejemplo, ve esta recta, ¿sí? Esta recta ya sabemos que es y igual a x, ¿sí? Y esta recta, donde el ángulo es 90 grados, ¿cuánto vale? Y igual a menos x, ¿cierto? ¿Verdad? Recuerden ustedes
que si yo escribo esta recta y igual a x, yo la puedo escribir como 1 por x más 0, ¿sí? Y esta la puedo escribir como menos 1 por x más 0, ¿verdad? Si yo tengo esta recta y multiplico las pendientes, esta sería la pendiente, ¿verdad? Vamos a suponer que te llevo un interno. Si yo digo que la pendiente de y1 la multiplico por la pendiente de y2, ¿cuánto vale eso? 1 por menos 1, y eso da Menos 1. Así que yo puedo decir que estas dos rectas son perpendiculares, ortogonales, tienen un ángulo de 90 grados. Si el producto de sus pendientes, ¿cuánto da? Menos 1. Menos 1. ¿Ven? Surge de manera natural. Entonces a uno le pueden plantear un problema. Yo tengo una recta y a mí me pueden decir, diga las condiciones para las cuales la otra recta es perpendicular a ella. ¿Sí? Vamos a suponer que usted tiene esta recta y igual 2x y usted necesita una recta que sea perpendicular a ella. ¿Cuál debería ser? Bueno, entonces usted dice, ¿cuánto va en la pendiente de esta recta? Lo llamamos y1, 2, ¿verdad? Quiere decir que la pendiente de su otra recta o la pendiente de la recta que conoce tiene que darle cuánto menos 1. O sea que usted despeje esta pendiente. ¿Cuánto le da esa pendiente? 1 entre m y 1. Y eso sería menos 1 entre 2. ¿Sí o no? Cierto. Ah, quiere decir que la pendiente de y2 vale eso. Y ahora, o sea que la recta suya, entonces le queda menos 1 medio de x más qué. Más 0 le puede servir, ¿sí o no? Cierto. ¿Sí? Fíjense. Esta tiene la recta positiva y este tendría la recta Negativo. negativa. ¿Correcto? Correcto. ¿Y qué otra cosa puedo determinar? Esta Si relación. ustedes grafican esta en GeoGebra y esta en GeoGebra, ¿cómo tienen que darle? Vean a ver, ¿cómo les da? Tienen 2x ¿Cuánto hace? y lo multiplican por 1 es 2x. Y es igual a 2x. 2x y lo multiplica. Por la otra recta, o sea, grafican la otra recta menos 1 medio de x. Ahora es Dale, que se está allá arriba. A la completa. Ahí. ¿Cuánto es la pendiente? Por el origen. Menos 1 medio. Ok, pero los dos pasan por el origen, por el centro. No, no, no. Esa es cuál. Hoy Es la de que está allá aquí abajo, esa es esa. Volteala, volteala. ¿Cómo queda? Ve la fecha igual. Menos 1 medio de x es 2x y menos 1 medio de x. Entonces sí. Ajá. 2x da como una visualización, pero con mayor inclinación y Ok, entonces fíjense ustedes. Vamos a ver una cosa, a ver. menos 1 medio me da una recta. Voy a graficar entonces 2x. 2x, grafico la primera y luego grafico menos x entre 2, que es lo mismo, ¿no? Ok, ahora fíjense, tengo estas dos rectas, ¿verdad? Ahí creo Igual te que... dio eso. O sea, ahí me dio esto, A ver. No, ahí me dio esto. Menos x entre 2, ¿sí? Ok. Ok, ahora fíjense, aquí disponen una herramienta que se llama herramientas. Pulsen herramientas. Ok, por eso. Y vamos a ver entonces una cosa que sería si yo por ejemplo quisiera calcular la intersección entre esa recta y esa recta, ¿cuál debería ser? Calcular la intersección. Entonces fíjense, para calcular la intersección entre dos rectas cualquiera, pulsen este botón que se llama, pulsen en herramientas, en básico, hay una cosa que se llama intersección. ¿Herramientas en qué sección? ¿En qué parte? Intersección, en herramientas. Ah, ok. Muéstralo aquí, profesor. Intersección y colocan una recta, seleccionan una recta y después la otra.
la tilde. Ah, por razón. Y te da un punto A. ¿Ah? Sí, sí, Bueno, sí. encuéntralo aquí. ¿Y cuánto? Ah, bueno, fíjense. Vamos a eliminar aquí. Miren, todo lo coloca ahí. Entonces, pulsan herramienta, luego pulsan intersección, pulsan una recta y a continuación pulsas la recta la cual quieres hallar en la intersección, te da un punto A, te va a tu herramienta de álgebra y te dice cuál es el punto. 0, 0. 0, 0. ¿Sí? Lo cual coincide con lo que hemos estudiado. Intersección, pulsa intersección y selecciona la recta. Uno y la exacto. Busca álgebra, ahí está el punto, ¿ves? ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo le coloqué aquí que Entonces tengo tenemos un mecanismo para saber la intersección. Sí, listo. Ok. 0, 0. Ahora, fíjense ustedes. Calculen la intersección entre estas rectas. Ok. Calculen la intersección ahora entre esta recta y esta recta, a ver cuánto les da. Calculen la intersección entre esta recta y esta recta, a ver cuánto les da. Ok. Entonces escribimos la primera recta, deseleccionamos esta. Escribimos la primera recta, ¿cómo sería? 3x más 1, la que tenemos colocada en el tablero. Y luego colocamos la otra recta que sería 5x más 2. Ok, y ahora calculamos la intersección. Procedemos con el caso anterior, pulsamos herramienta y intersección. Abrimos un poquito más la recta y esta recta la seleccionamos y buscamos álgebra. Nos vamos a dar cuenta que el punto es menos 0,5, 0,5. ¿Y cuánto vale menos un medio para nosotros? X, ¿cuánto vale? En notación decimal, menos 0,5. Y el otro punto que obtuvimos sería 0,5. Bueno, entonces fíjense ustedes que tenemos un mecanismo para poder determinar la intersección entre dos rectas, ¿verdad? Entonces fíjense, vean lo siguiente, que si dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes, ¿cuánto tiene que ser? Menos 1. Y si son paralelas, ¿cuánto debería ser? Entonces piensen en esto. Tenemos esta recta es 3 y esta es 1. ¿Cómo se llama la ecuación de esta recta? Que pasa solamente por este punto siempre tiene x,3, ¿cierto? Y este punto sería, bueno, en realidad 0, ¿no? 0,1, ¿cierto? ¿Quién es el que varía aquí? ¿X o Y? ¿Quién es el que está fijo siempre? Y es el que varía. ¿Ah? Y es el que Y varía. varía. Entonces, esta recta es igual a X aquí. ¿Esta recta cómo sería? X igual 0. Ya, pero porque ya es ¿Cuánto vale constantemente aquí? ¿Cuánto varía aquí? ¿Cuánto vale este punto? ¿Este punto cuánto vale? 1. O 1 y 0,1. ¿Y este punto? 0,2. Pero porque dice que ya está. ¿Cuánto vale esta recta? Porque mientras sube va subiendo el tiempo. ¿Cuánto? Y Ok, ok. esta vale 0. ¿Cuánto vale esta? ¿Esta recta sería cuánto? ¿Esta recta horizontal cuánto vale? 0. ¿Pero quién es el que varía? Este X. punto. X,6. Después viene otro punto, X1,6. ¿Quién es el que no varía? Y es el que. Ah, ok, ya. ¿Sí? Esta recta entonces ¿cuánto vale? Y igual a qué? A 1 para cualquier valor de x. Y esta recta vale y igual a 3 para cualquier valor de x. ¿Sí o no? Le pregunto, esta y esta, ¿cuánto vale la pendiente? Esta recta es la forma x más b, ¿cierto? ¿Cuánto vale la pendiente? Vean, la pendiente que me mide, el ángulo, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la tangente de este ángulo, de este ángulo, de este ángulo? 0. Por lo tanto, esta tiene la misma pendiente. ¿Sí o no?
Cuando las rectas son paralelas, las pendientes son iguales. El ángulo es 90. El ángulo 90. Por eso la tangente La tangente 90, o sea, muy raro. ¿Sí? Entonces, de eso se trata este libro, ¿ves? Este libro, si a ti te dan un dato, si a ti, por ejemplo, te dan este dato, A por algo más B, y te mandan a calcular esta recta, ya tú sabes cómo calcular esta recta, porque esta recta tiene el inverso de la pendiente de ella. Sí, perfecto. Y ahora tú despejas B y te va a quedar justamente cuánto va. ¿Y cómo demostraría que el producto de esos pendientes es cero? ¿Cómo demostraría? Por el ángulo, ¿qué ángulo tiene ahí? 90. ¿Y cuánto va de la tangente de 90? Seno de 90 entre coseno de 90. ¿Cuánto va de seno de 90? 1. Coseno de 90, 0. Cualquier número entre 0, ¿cuánto da? 0. Ok, bueno, entonces piensa. En esto consiste todo lo que es el capítulo 6, sin describir lo que son parábolas. Bueno, para parábolas lo que necesitamos sencillamente es la fórmula de completación de cuadrado. ¿Sí? Sí. Voy a borrar aquí. X cuadrado más. Esta sí la tenemos relativamente fácil porque la podemos deducir en el parcial y... O sea, completamos cuadrados de la ecuación general. Fíjense, en el caso de parábolas, la forma de una parábola es en general. ¿De acuerdo? Si colocas Y, bueno, ya estás haciendo que es una parábola. Fíjense, la completación de cuadrado, cuando uno tiene x cuadrado más x más c, es lo mismo que x más 22 al cuadrado más c. ¿Cierto? Y a partir de esta, usted deduce esta. Sabemos que lo multiplica por ahí. Sacas a factor común, te queda x cuadrado más 20 por x. Y a esto le aplicas esta ecuación. ¿Sí? Te queda a que multiplica a todo este término, agarrar este término x, agarrar este lo divides en 3, queda entre 2a al cuadrado, ¿sí? Más c entre a menos todo este término elevado al cuadrado. Eso sería, ¿verdad? Opera numéricamente y te queda a que multiplica esto. Y cuando vas a multiplicar cada uno de estos, te queda c menos a que multiplica este término. ¿Sí? Desarrollas este término y te queda a que multiplica x más 22a cuadrado más c menos a por b cuadrado sobre 4. Un cuadrado de este, como no es que se simplifica, por lo tanto te queda así. Más B entre 4. ¿sí? Cuando la gente no entiende que a multiplica este, simplemente deja b cuadrado entre 4 al cuadrado. Bueno, Sí, pero se dejaría C entre A, ¿verdad? pero es entre a. Ah, ok. ¿De acuerdo? Listo. Ahora fíjense, si yo quiero graficar, Eso lo podemos tener en plantilla para completar cualquier cuadrado. claro, bueno, ¿cómo funciona? Alguien dice, bueno, ¿cómo funciona esto? Sustituimos. Por ejemplo, si yo quiero 5x cuadrado menos 8x más 4, yo quiero completar cuadrados, ¿cómo hago? 5 Este por... ya, Ajá. este es B. Fíjense que la notación de esta es positiva, así que yo tengo que transformar esto en una notación positiva. Antes de identificar quién es A, B, C sería menos 8 por ahí, más 4. Porque este sería B y este C. Bueno, sustituyo. Me
queda A que multiplica a X más B entre 2A. B vale menos 8 entre 2 por 5 al cuadrado. Más C menos B al cuadrado menos 8 al cuadrado sobre 4 por A. Yo pero que multiplica más por menos, ¿verdad? 8 sobre 10 al cuadrado No se puede simplificar. menos 64 sobre 20. Bueno, aquí no puede simplificar. 4 quintos, ¿no? 4 quintos. 2 por 4, 2 por 5. 4 Aquí, quintos. y aquí puede simplificar. Sería 2 por 4 y 5 por 4. 2 quintos. No, este 8 por 8. 16 quintos, Me ¿verdad? da 2 a la 2 por 4. Entonces me queda 16 quintos, ¿no? 4 por 4, 16 quintos. Sí. Exactamente. Si transformo aquí idénticamente esto, Profe, para completar cuadrado también lo puedes separar, ¿verdad? Claro. ¿cómo así? Que en vez de hacerlo, usted lo está sustituyendo directamente. Yo normalmente. Ah, bueno, paso 1, paso O 2. sea, agarro este lado, lo hago, y agarro este lado y lo hago. También. Aquí porque estamos simplificando, que ustedes son expertos en esto. Y esto finaliza en más. Y ahí damos esta correlación. ¿De acuerdo? Esa es la completación de cuadrado. ¿Sí? Ya esas son cosas que ustedes más o menos dominan. Entonces, de esa completación de cuadrado, uno tiene esta estructura. ¿De acuerdo? Este señor es el vértice en X y este señor sería el vértice En Y. Y luego necesitas un punto por donde pase que así lo grafico. ¿Ok? Si tú dices, este es mi vértice en X y este es mi vértice en Y, ahora tú necesitas saber si la parábola baja o sube. ¿Ah? Vértice es justamente No, el punto donde a lo mínimo la parábola. Si tu es positivo, entonces tu parábola. Si es negativo, entonces la parábola hace la transformación. Bueno, pues, si el vértice puesta aquí o puesta aquí, o depende del signo de tu vértice. Esa es la forma del vértice. Y hay una fórmula que es aquí. Ya, esto es lo que dice que el vértice en X es menos b entre 2A y el vértice en Y, bueno, no, eso depende del cálculo que tú hagas. Eso depende de la ecuación. Exactamente. Ahora piensen, si ustedes lo siguiente, si ustedes tienen una parábola, uno puede tener, esta es la forma de vértice. Pero yo también puedo tener una forma raíz. Vean ustedes lo siguiente, si yo considero esta ecuación que está aquí, aquí cuadrado más b más c igual a 0, y calculo la raíz, queda menos la raíz cuadrada menos 4ac sobre 2 por a. Bueno, Si yo separo esto, chulo. Esa es la completación de cuadrado porque aquí la despejada, ¿verdad? claro, fíjense
y la segunda raíz queda ese mismo elemento. Si yo sumo los dos, ¿qué me da? Este dos. ¿Cómo se suman? X1 más X2. Me queda este, Tomas las dos soluciones. más este, menos este. Y esto se anula. Izquierda, menos 2 veces este. O sea que si yo este 2 lo paso dividiendo, me queda menos. ¿Y eso qué? Sí, o sea que este es un 2 positivo aquí. Y esto exactamente vértice. O sea que si yo quiero calcular el vértice en X y calculo la solución de mi ecuación, sencillamente sumo las raíces. Divide entre, ok, entre dos como si fuera un promedio. Ajá, como eso. Y el vértice en Y es estándar, ¿de acuerdo? El vértice en Y, ya una vez que yo conozco esto, entonces ya sé que C menos B al cuadrado entre 4A. ¿Sí? El vértice en Y, lo calculo C, que se me lo están dando como es mi dato, menos B al cuadrado entre 4A. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero esto es lo mismo que C menos A que multiplica con X2 entre 12 al cuadrado. Entonces ahí está completamente determinado de la base. Si A vale 1, usaría la primera. Si A vale 1, utiliza aquí. Ok. Ahora, si A es distinto de 1, un 0, A distinto a 1, utiliza el 1. Si es distinto de 0, es distinto de 1. Entonces, ok, y el otro tema es las hipérbolas. ¿Lo ya? En la ecuación de la cinta horizontal y la cinta vertical. No sé dónde sale. Vamos a ver. Ok. Las hipérbolas tienen la forma, por ejemplo, vamos a suponer a X más B a X más B sobre CX más B. Recuerden que eso lo puedo reescribir bajo la división polinómica como A entre C más un coeficiente que depende, un coeficiente aquí que multiplica. Y ese coeficiente lo recuerdan. Lo voy a colocar aquí. Inter está escrito como 1%. ¿Ahora cuál es ese cociente? B menos A por D entre 5. ¿Ok? ¿Sí? ¿De dónde sale? De la división polinómica. AX más B sobre CX más D. Ese tipo de elemento aquí para que cuando lo multiplique por C te dé A. ¿Cuál sería? A entre C. Por este te queda menos. Y este por este te queda menos A por D entre C. Cuando lo sumas, este se anula, te queda B. Esto sí quiere decir que este lo expresas como este por este. Entonces tendría que adicionar el resto. Más este término. El resto, ¿verdad? Ok. Ahora puedes dividir todo porque lo necesitas escribir de esta manera. Lo divides, lo multiplicas por 1 sobre este. ¿Por qué? Porque necesitas esta expresión. Entonces te queda A sobre C por CX más D sobre CX más D ¿Estás despejando? más este término bueno, este sobre C sobre
Y es exactamente lo mismo que está. Este término lo llamas R. ¿Sí? Bueno, claro, ese R ahí tiene una naturaleza de X más D. Este sería el R. El R aquí no lleva a ser X más D. En realidad sacándolo. Entonces, fíjense, esto quiere decir ¿recuerdan uno sobre algo? Profe, una pregunta. Uno sobre algo, la asíntota es 0, ¿no? Y es una expresión de tamaño. Es un hiperbolo. ¿Y qué pasa si yo coloco 1 sobre X? Entonces tengo la asíntota en 0. ¿Sí? Si se dan cuenta de esta expresión que tengo, un hipérbola multiplicado por una constante más una traslación. ¿Sí? Si ustedes quieren, si ustedes 2x más 3 sobre 4x más 2. ¿Qué describe esto? A, B, C, D. Pero ¿de qué estructura? Entonces queda 2 entre 4 más B. 3 menos D. 2 por 2 sobre 4 por 1 sobre 4. Vean, este coeficiente aquí, ¿cuánto me da? 1 medio más, esto lo puedo multiplicar por 4. ¿Y eso cuánto queda? 4 sobre 4 por 4. Esto queda 1 medio. ¿Y esto queda cuánto? Este término. 12 menos 4, 8. Entre 4, 2. ¿Sí? 12 menos 4, ¿cuánto es? 12 menos 4 es 8. 12 menos 4. 8. 8. 8 entre 4. ¿Cuánto es 8 entre 4? 2. Necesitan ir para la montaña. Lo que necesitan ir para la montaña. Respirar aire puro. ¿Entienden? Respiren aire puro. El cerro. Al cerro el café. ¿Ah? Yo lo subí. Pero parece mentira. El caso fue el la mismo. calculadora se convierte en uno como El mismo, un el mismo. elemento de ¿entiendes? Sí, pero ¿cómo? No, es que pueden sacar calculadora. Es que ellos no lo mandan, no puede ser no, si no lo deben La dar. estadística, la estadística demuestra Lo que pasa es que sigue, vaya en otro año. si el estudiante tiene calculadora, No, se vuelve más creativo, ¿entiendes? Más creativo. Entonces saca una solución y una cosa. Tengo caramelo. Caramelo. Mi hermano subió corriendo. Pues entonces, cortico. Llegó muriendo. O sea, tú te inspiras más con la calculadora a sacar cualquier cálculo extraño, ¿me entiendes? Claro, o sea, ¿sabes la presión que pasa? Mire, piensen en lo siguiente, si el examen es para tantos estudiantes, ¿usted cree que va a ser algo muy complicado? No necesariamente. Imagínense que todos tengan unas soluciones así extrañas. ¿Usted cree que va a ser para todos los estudiantes? No me sorprendería, se lo mando. No, en el quiz va a ser, me imagino que coloca ahí ya. No, sí, está bien. Vamos a hacer más así. Vamos a identificar los elementos aquí con el tema de las asíntotas. La asíntota, primero vamos a Eso empezar por prefería. la H, que sería asíntota horizontal. La asíntota horizontal es la primera. ¿Cuál sería la primera? A sobre C. AB es la asíntota vertical. ¿Y quién mide la asíntota vertical en esa ecuación? Menos D sobre C. Cierto. Profe, porque a sobre si no le agrega el 3, no
y lo multiplico por... Aquí está el resto. Ok, pero yo digo para la ecuación de la asíntota horizontal. Ah, no, porque no es necesario. Quedaría más sofisticado. Ok. Simplemente es una ecuación. Lo recuerdo. Una cosa es la asíntota, esta sería Asíntota. AH. Y esta, Asíntota. A ver. AB. Y menos ese salió de... De cuando lo colocas con el tema negativo. Ajá. Y ahora falta un punto. Suponte que este es tu punto. Entonces, ¿cómo va la hipérbola? Pasa por aquí, ¿cierto? Cierto. Y la otra Siento calor, la asíntota. son simétricas. ¿Sí? Siempre. Entonces, fíjense. Un problema como este, allá hay un problema del libro, 1 más 3x. Ah, bueno, fíjense lo siguiente. Menos x menos 3 sobre 2x menos 2x más 4. ¿Sí? Esto que está aquí es una Parábola. Aquí hipérbola. Ah, eso es normal. ¿Sí? Estamos acostumbrados. Vean Otro ustedes. tema. La representación de la hipérbola, ¿cómo va? ¿En qué sentido? ¿Cómo así? Fíjense. La construcción de la hipérbola es positiva. O sea que esto tengo que escribirlo en sentido Positivo. ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ustedes no hacen esto cuando calculen la asíntota horizontal. ¿No es la asíntota horizontal que es? Entonces la primera es A entre C menos 1 entre menos 2. Sí. Un medio. Medio. Y la asíntota vertical Menos de 13. menos D. ¿D vale cuánto? 4. Y C menos 2. Menos por menos más. Entonces usted tiene la asíntota horizontal, ¿dónde queda? Aquí. Si esto es 1, este sería un medio. ¿Y la asíntota vertical dónde queda? En 2. Bueno, yo puse 1. 2. 2. Se va por aquí. Y ahora me falta un punto por donde pasa. ¿Cuál es el punto por donde pasa? Por ejemplo, si uno empieza en 0, uno dice menos 3 entre 2. ¿Y dónde queda menos 3 entre 2? Negativo, ¿verdad? O por aquí. ¿Sería ecuación? ¿Este punto cuál es? Menos 1 medio. ¿Y cuánto es menos 3 medios? Mayor, ¿verdad? Cierto. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la asíntota esta? Acá ese pero Una y este es otro. O sea, este es una, ¿verdad? Y la otra sería. Tiene que pasar por el punto. Pero sería negativo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces fíjense. La resulta se aproxima hacia un medio. Son las 11:30 y tienen que descansar, porque veo que han estudiado mucho. Sí, han estudiado mucho el fin de semana, tuvieron cálculo, computación, física. No, yo estudio más esto y química el fin de semana. Tienen que descansar. Yo les recomiendo. Bueno, yo dejo cuaderno aquí. Porque yo veo, fíjense, ¿el parcial qué día es? El parcial es el viernes. Pero a la buena negociación, si dependiera de mí yo lo rodara, pero lo del departamento no, el departamento
ahorita ya no. Se olvidaron de que eran estudiantes. O sea, a la 1 de la tarde. A la 1, sí, a la